Aleluya, gracias sean dadas a Dios, ¿verdad? Que nos ha bendecido porque estamos aquí. Una vez más dándole muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos mantiene con la fuerza, con la salud. Le damos gracias porque Él nos cuida, nos vigila, ¿verdad? Estamos cercados, nos trae vigilados, a ver, para librarnos de toda acechanza del enemigo. Por eso le doy muchas gracias a Dios. Y gracias a Dios por tu vida. Gracias porque dirás tú también, yo estoy agradecida, hermana. Agradecida por lo que Dios me ha quitado y por lo que Dios me ha dado. En estos días, ¿verdad? De fiesta, de tanto comer, de tanto estar en convivios, ¿verdad? Sobre todo hablando de la palabra. Yo quiero darles un testimonio ahora. Con este testimonio para acá, como quien dice, finalizar los días del año, ¿verdad? Este testimonio a mí me sucedió. Y si el Espíritu Santo me lo hace recordar, es que quiere que yo se los comparta en esta hora. Hace años les estoy diciendo, porque estaban mis hijos pequeños, como algunos entre los 9, 10, 11, 12 años, mis hijos. Y nos invitaron a un party de cumpleaños de un amiguito de mis hijos, amiguito, y de los mismos de allí de la iglesia. Y fuimos a este convivio, llevé a mis niños a este convivio. Y estando ahí en una mesa larga de estar comiendo, ¿verdad? Sirvieron todo muy hermoso, todo rico, todo hermoso. Pero viví una experiencia que quizá tú dices, yo también la he vivido, hermana, yo también la he vivido. Pues yo digo, gloria a Dios. Estando ahí en este party de los niños, yo empecé a compartir un testimonio y a compartir lo que la palabra nos estaba diciendo. Fue un instante, ¿verdad? Porque, no sé, puedo decir que es el Espíritu Santo quien me hace hablar. Y estas hermanas que estaban allí, que eran las del convivio de los hijos, o no sé si era un niño o niña, empezaron a decir, ya vas a empezar. Ya vas a empezar dando testimonio, hablando de la palabra. Para eso, en la iglesia donde vamos. Y mencionó la iglesia, no la menciono por respeto. Y mencionó la iglesia, las hermanas que estaban allí, y yo guardé silencio, me quedé callada. Yo dije, perdóname, Señor, no debía de haber abierto mi boca, pero yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, en el diario vivir, si tenemos la oportunidad de exaltar su nombre, de dar testimonio, de hablar una palabra de promesa, eso es maravilloso. Esa es mi opinión, ese es mi creer. Yo no sé, yo respeto la tuya. Si a ti se te pasan días, se te olvida la palabra, la promesa, yo no sé, Dios lo sabe. Pero en esta ocasión, déjenme decirles algo. Es lamentable cuando uno conoce a Dios en espíritu y en verdad, y luego te alejas, porque fácil es deslizarte, les decía yo a mis hermanas. Fácil es resbalarte y deslizarte, pero la consecuencia que trae ese pecado, la consecuencia que trae ese deslizamiento, que te vas apartando poquito a poquito, ya no lo hagas. Regresa al camino y enamórate del Señor Jesucristo. Enamórate de Él, porque vale la pena, trae promesa su palabra y nos da la vida eterna. Dice esta persona, una de ellas, de las hermanas mucho más joven que yo, falleció. Pero terminó muy enferma la hermana. Yo no sé, no estamos exceptos de enfermedades, porque aquí la palabra registra
Uno murió de la enfermedad de sus pies, otro y así en diferentes enfermedades. Otros siervos de Dios que dedicaron toda su vida a Dios, a una buena vejez y apoyado sobre su bastón, y ahí Dios lo levantó. Oye, se puede. En esa separación pacífico, porque Dios lo hace. Entonces, sufrió mucho esta hermana. Joven se fue y dejó a sus hijos muy pequeños. La otra hermana que también estaba en ese convivio también sufrió. Sufrió porque su hijo, de la edad de mi hijo, también fue trágico lo que pasó. Este joven, no sé, yo creo que se había apartado de Dios y tomó mucho, yo no sé, se subió desorientado en un freeway en contra y vino otro y le dio de frente. No lo mató, pero lo quedó imposibilitado. Quedó con grande necesidad este joven. Me duele mi alma, me duele mi corazón, porque yo lo vi crecer de la edad de mi hijo en la iglesia. Fue también de las que estaban ahí. Hay peligro cuando tú y yo rechazamos esta palabra. Hay peligro cuando menospreciamos esta palabra de vida. Esta palabra que nos da su favor, su amor, su misericordia. Que Dios nos ayude a valorar esta palabra. Y dice que el que escucha y es hacedor de esta palabra, porque las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida los que las hallan. Nos da la salud, nos da los años, buenos años en nuestra vejez. Y gloria a Dios por ello. Porque es Dios quien lo promete y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo hace, mis amados hermanos. Dios lo hace. Sigue confiando en Él. Sigue creyéndole a Dios a sus promesas. Sigue enamorándote de esta palabra. Que haya hambre y sed de justicia en ti para escudriñar esta palabra. Mira, este varón del que vamos a hablar, a Dios le plació darle la oportunidad que el Espíritu Santo lo usara en que hubiera dos cartas en la Biblia, primera y segunda de Pedro. La mayoría del pueblo de Dios conocemos la historia de Pedro. ¿Qué era el trabajo que él tenía? Pescador. Y llegó Jesús y lo llamó. Y lo siguió a Jesús. Y vivió enamorado de Jesús. Pero llegó el día que cuando le dijo que él nunca lo iba a negar. Ay, Dios, que Dios no tome en cuenta muchas de mis palabras que no le agradan a Él quizá. Él lo sabe. Pasó por esa prueba. Ya le dijo Jesús, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y está registrado en la palabra que lo negó. Y le costó, porque salió y lloró amargamente, dice la palabra. ¿Cómo se sentiría Pedro dentro de él arrepentido? A esas lágrimas que le brotaban de amargura, de sentirse tan mal porque se había visto descubierto. Así a veces a ti y a mí y a la iglesia de Jesucristo le pasa. Que hay momentos que Dios nos trae todo a la luz para hacernos bien. Para hacernos bien, para que nos corríjanos y camínenos como a Él le agrada. Y aquí dice, quiero leer la palabra. Voy a leer la palabra aquí en primera
de Pedro. Vamos en el primer capítulo, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le da la gloria al Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué sería de nosotros? Pero como Jesucristo, Dios el Padre, le resucitó, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes y para mí. Eso es lo que Dios hizo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, aunque ahora en el tiempo presente, por un poco de tiempo tendrás que ser afligida, Teresa, tendrás que ser afligido, pueblo de Dios. Dice, en diversas pruebas, dice la palabra. Pero no la prueba, no la aflicción que viene por causa de tu desobediencia y de mi desobediencia. No por la aflicción que viene por causa de tu pecado y de mi pecado. No, Señor. No, dice, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, si le servimos o no le servimos. ¿Somos seguidores de Jesucristo o no somos servidores? Seguidores, servidores. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Así que las circunstancias, lo difícil que hemos vivido, es para que nuestra fe sea probada. Dice, probada, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero es el oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Esta fe de la que le hemos creído a Dios, que nada ni nadie nos va a mover, ni el frío, ni el calor, ni torbellinos, ni chubascos, ni todo esto. Yo digo, Padre, gracias, porque si la muerte llega a mi vida, a estar ausente de este cuerpo, es estar presentes con Cristo. Siempre recuerda eso. No olvidemos, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, que estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con Cristo. Y dice, que se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Estamos amando al Señor sin haberle visto. No es como lo pintan, no es como en el cuadro, no es como lo cuelgan en la pared. No, Señor. Sin haberle visto, porque dice aquí en el libro de los Hechos que la obra de Dios no es por imaginación de hombres terrenales. Yo me imagino, pues está bien mal el que dice que se imagina, porque la obra de Dios no es por imaginación de hombres. Es dada por el poder y la presencia del Espíritu Santo quien la revela. Y dice aquí, en quien, dice, quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No le vemos, pero ¿no te gozas? No te gózate, decía esta hermana. Hermana, fíjate que me avergonzó en público. Yo le decía, gózate, hermana, gózate.
En esa difícil prueba o situación o experiencia, gózate. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, dice la palabra. Gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque estamos caminando no por vista en este caminar de la fe, sino nos mantenemos como lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Si nos vamos allí en el capítulo 11 de Hebreos, ¿cuántas personas tuvieron la experiencia de la fe? Si recordamos a los 3 jóvenes hebreos, ¿qué fue la decisión que tomaron firmes en que los echaran al horno de fuego? Y sepa, oh rey, que si no nos defiende el Dios que servimos, no vamos a resistir, vamos a obedecer lo que usted diga. Y los aventaron al horno de fuego ardiente. 7 veces más de lo calentado, lo acostumbrado. Porque era como castigaba él a los que él castigaba y disciplinaba. Échenmelos al horno de fuego. Pero esta vez se equivocó el rey. Porque hay el Todopoderoso sobre los reyes, los magistrados, las autoridades, los gobiernos aquí en la tierra. Él está sobre todo, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios Todopoderoso. Este Dios que es nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿No te gozas por eso? Y el rey dijo, parece que veo 4, ¿no fueron 3? El cuarto, ¿quién era? Mismo Dios allá adentro defendiéndolos. Que dice la palabra que ni su pelo olía a humo. ¡Qué maravilloso! Ese es el Dios que te defiende y me defiende. Ese es el Dios que pelea por ti y pelea por mí. Ese es el Dios que quiere tratar con el corazón del hombre que no es vanidoso, del hombre que no es orgulloso, con el corazón del hombre que no es soberbio, porque la palabra dice que al altivo, al soberbio, al orgulloso lo mira de lejos, dice su palabra. ¿Por qué no quebrantarnos delante de este Dios que nos conviene, iglesia? Nos conviene, pueblo de Dios, someternos a Dios. Resistir al diablo y él huirá. Someternos a Dios en obediencia a su palabra. ¡Qué maravilloso! Dios es verdad y todo hombre mentiroso. Dios aquí nos enseña que seamos, aquí Pedro nos llama la atención y nos dice en el 1:13, por tanto, por todas estas experiencias, por lo que pagó Jesucristo por ti y por mí, por ser agradecidos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo no entiendo, hermana Romero. Ciñe tus lomos del entendimiento. ¿Cómo? Con el ayuno, la oración y la lectura de la palabra viva y eficaz. Porque esta palabra nos ayuda a caminar en el camino. Esta palabra es la guía de nuestros pasos. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y lo aconseja Pedro por el Espíritu Santo. Ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero la gracia la han usado como para libertinaje. El libertinaje es pecado. No te engañes, sal de allí en el nombre de Jesucristo. Sal de allí, no te engañes. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis, dice,
No os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Si en la ignorancia del tiempo pasado hacíamos lo que queríamos y desobedeciendo, dice, no os conforméis. Y luego dice, sino como aquel que os llamó es santo, aconseja aquí Pedro. Como aquel que, y lo está hablando por el Espíritu con una relación genuina con el Señor. Porque él se sometió a la obediencia de Dios. La iglesia se tiene que someter a la obediencia a Dios. No al hombre, porque el hombre, entiendo que debe de haber respeto, debe de haber un saludo, debe de haber una armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero creer que el que nos está guiando a toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo. No despreciéis sus profecías del Espíritu Santo. No despreciemos al Espíritu Santo. Continuemos en este camino. Dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Aquí está en el primer capítulo de la carta de Primera de Pedro. Conducidos, dice, en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, de este caminar, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La iglesia tiene que tener este entendimiento de que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. De Él recibimos la salvación, de Él recibimos la santificación, de Él recibimos la consolación y la vida eterna. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de ustedes. Qué hermoso recordar en estos días que Jesús como hombre vino a nacer a la tierra. Pero ¿cuál era el propósito? No es las fiestas, no es la comileta, no es todo lo que se gasta, que te esfuerzas y de paso le metes a la tarjeta y te endeudas con muchas deudas y luego ya no hayas ni qué hacer con las deudas que te están asfixiando por la mala administración, que por cumplir, que por hacer y por regalar, y luego después ya no puedes, cuando esto tiene otro significado. El verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús aquí en la tierra, de venir a nacer, a crecer en estatura, en sabiduría, en conocimiento y en la guianza de Dios para cumplir el mandamiento que el Padre le había dado en su sola potestad de llegar a la cruz. Y morir en la cruz, estar en esa tumba y resucitar al tercer día. Ya no más le hagas esas fiestas de acostarlo y levantarlo, y eso ¿de dónde viene? Ponte a escudriñar la palabra y ahí se te va a abrir el entendimiento y el conocimiento de la revelación de la verdad de lo que está escrito en su palabra. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Así que Dios nos ayude. Padre, te doy gracias. He entregado esta palabra para estos días finales del año 22, mi Señor. Tú sabes lo que vas a hacer con el pueblo a la distancia y a los que están cerca. Reciban un abrazo de parte mía. Les amo, de mi esposo y de mi familia. Les amo, pueblo de Dios. Continuemos en este camino, porque nuestro final será dichoso, porque hay promesa eterna de vida
en abundancia y vida eterna. Les amo, pueblo de Dios. Estoy orando por ustedes. Oren por mí, por mi esposo y mi familia. Mucho lo necesitamos. Y que Dios nos ayude a caminar, a ser obedientes y cada día proponernos escudriñar esta palabra, que es alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro corazón. Estuvo con ustedes la sierva del más alto Dios, María Teresa Romero. Les amo. Amén, amén, amén.